quiero compartirles hoy tiene mucho que ver con lo que hemos venido escuchando sobre los temas de preocupación de ustedes como siervos del Señor, como ministros del Evangelio, como misioneros, como evangelistas, como obreros, están expresando. Primer texto que quiero leerles está en el capítulo 4 de Primera de Juan, porque precisamente cuando le preguntaba al Señor, bueno, ¿por dónde nos vamos? ¿Por dónde empezamos a nuestra reflexión de este año? El texto que se me vino a la cabeza es en Primera Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Sobre todo el verso 4. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Cuando uno lee algunos textos en la Escritura que están referidos a lo que ocurrirá al final de los tiempos, muchos de nosotros nos imaginamos el final de los tiempos con grandes cataclismos, situaciones sociales muy difíciles, guerras, rumores de guerras, terremotos y demás cosas, ¿no? Pero es muy interesante ver que hay un elemento humano del que tenemos que estar atentos y que este texto en Primera de Juan nos lo señala. Y es la rivalidad, el antagonismo con el mundo. Aquí el espíritu del anticristo y lo que el mundo enseña se unen. Es la misma cosa. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y acababa de hablar en el verso 3 del espíritu del anticristo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Estamos hablando de gente y estamos hablando de quienes enseñan, proclaman, promueven la mentira que se contrapone a la verdad del Evangelio. Y cuando uno mira Mateo 24, por ejemplo, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Más allá de los terremotos y los maremotos y lo demás, hay un común denominador aquí de quienes están levantando unas banderas y enseñando unas supuestas verdades que se enfrentan con la verdad de Cristo. Falsos cristos, falsos profetas, y no cualquier aparecido, porque mostrarán grandes señales, mostrarán prodigios. Es decir, cuando los brujos de Faraón tiraron sus varas al piso, se convirtieron en serpientes. Claro que las serpientes de Moisés se la comieron a esas serpientes, pero se convirtieron en serpientes. Entonces, cualquiera que está más mal parado, mal parqueado, no está afirmado en la verdad del Evangelio, va a ver los prodigios y va a decir, hay poder allí, y se van detrás de ese poder. En segunda de Timoteo,
el capítulo 3 nos dice Pablo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué peligrosos? Por la violencia, por la maldad, por los cataclismos. ¿Por qué son peligrosos esos días? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Uf. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en la casa y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Cualquier parecido con la vida real no es pura coincidencia. Y es interesante que la descripción de todos de estos hombres que son tan perversos, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Son hombres que están en la iglesia. Esta no es gente afuera, esta es gente de la iglesia. Entonces, probablemente gente en posiciones de poder, gente en posiciones de autoridad. Estamos hablando de pastores. Imagínense esa descripción de un pastor. Amador de sí mismo, avaro, vanaglorioso, soberbio, blasfemo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que ese énfasis que le hemos dado nosotros como grupo cuando respondíamos a la pregunta de cuál o cuáles serían los temas por los que necesitaríamos orar o a los que necesitamos ponerles atención, tienen que ver con la iglesia. En general, en la cultura en la que nos desenvolvemos, la gente del barrio, los compañeros de estudio, de trabajo, los vecinos, redes sociales, películas, los analistas políticos que escuchamos en la radio, en la televisión, ¿ustedes dirían que vivimos tiempos pesimistas o tiempos optimistas? ¿La gente es pesimista o la gente es optimista a nuestro alrededor? Yo me hago la pregunta, miro a mi alrededor y creo que son voces de mucho pesimismo, como que estuvieran diseñadas para meter miedo. Y claro, un pueblo con miedo es un pueblo manipulable, fácilmente. Los políticos saben esto muy bien. Quienes quieren llevar la cultura por un lado o por el otro lo saben muy bien. Por ejemplo, ¿han oído ustedes hablar del reloj del fin del mundo? Supuestamente un grupo de científicos se han puesto a estudiar los temas sociales, económicos, climáticos y demás. Y según ese reloj, en un día de 24 horas, estamos a 90 segundos del colapso total de la humanidad. Si a uno le dicen que estamos a 90 segundos del fin del mundo, ¿qué es lo que se genera? Se genera pánico, se genera miedo. ¿Qué vamos a hacer? Dice, sí, claro, esos 90 segundos pueden pues demorar 200, 300, 500 años. Yo creo que ni el polvo de nuestros huesos va a durar tanto. Y honestamente creo que el Señor va a venir antes. Pero la gente se muere de miedo porque solo faltan 90 segundos para el fin del mundo. Es casi imposible. Yo paso mucho rato en YouTube viendo cosas buenas y viendo bobadas, pero paso mucho tiempo en YouTube tratando de entender de qué se está hablando y resulta que es casi imposible entrar allí sin darse de cabeza con quienes están hablando de un inminente colapso de la economía mundial. Dicen, ya, la próxima semana se caen las bolsas, la bolsa de Estados Unidos, se acaba la Unión Europea, saque su dinero del banco, póngalo debajo del colchón porque todo se va a volver un caos. Los organismos internacionales
que la ONU, que la yo no sé qué, pero las Naciones Unidas están totalmente decididas a bombardearnos con el supuestamente gravísimo descalabro del clima que se viene sobre nosotros. Entonces ya tenemos presidentes, eh, no sé en qué países, que dicen que no, que es cero petróleo y que aunque la gente se muera de hambre, tenemos que andar otra vez en burro, porque si no, la tierra se va a acabar. Eh, Después de un tiempo de aparente calma, con solamente conflictos menores alrededor del mundo, hoy tenemos la guerra de Rusia y Ucrania, que ya lleva que 2 años, amenazando con encender toda Europa. Eh, el conflicto entre Israel y Palestina o Hamas a punto de prender la mecha en el Medio Oriente, China deshojando margaritas, decidiéndose si invade o no invade Taiwán y los Estados Unidos mandando sus portaaviones por allá. Este mundo es un polvorín. Y a diferencia de lo que pasaba en los años 60, hoy todo el mundo y su perro tienen armas nucleares. Y nadie garantiza que todo eso no vuele por los aires tarde o temprano, ¿cierto? Si se ponen a pensar, los dos canales interoceánicos del mundo están cerrados, Panamá y Suez, el uno por sequía, el otro por una guerra, y eso ha dificultado y encarecido el transporte de mercancías. Si ustedes se acuerdan, hacia el final del tiempo de pandemia hubo una escasez de chips de computador, y eso amenazaba con detener la vida alrededor del planeta porque somos increíblemente dependientes de la tecnología digital. En cualquier momento se espera lo que le llaman un evento Terminator. ¿Han oído hablar del evento Terminator? El evento Terminator se supone que se genera en una super tormenta solar que cuando llega a la Tierra cocina todas nuestras redes eléctricas y todos los aparatos electrónicos. Entonces, ustedes se imaginan, eso es regresar a la edad de piedra en un abrir y cerrar de ojos. Entonces ya no tenemos acceso al dinero electrónico, que se desaparece todo lo que teníamos en las cuentas, para los que tienen en las cuentas, ¿no? Los demás no tenemos nada de qué preocuparnos. Pero los aviones que están en vuelo se caen, los aparatos médicos en los hospitales se detienen, las comunicaciones se vuelven cero, el transporte se hace imposible. ¿Se imaginan ustedes el caos que eso generaría? Y por eso las películas apocalípticas y posapocalípticas están en todo su furor. Entonces, si nosotros vemos eso, es un ambiente muy sombrío, es un ambiente muy oscuro, es un ambiente de mucho pesimismo. Y puede ser, no lo puedo afirmar, no tengo las razones, pero me suena que esto es lo que está detrás de los altísimos índices de suicidio y de depresión entre nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros adultos jóvenes. Están recibiendo un constante bombardeo de negatividad, de que esto no vale la pena, de que esto se está yendo al infierno a pasos agigantados. Y se ha acabado el optimismo, se ha acabado la luz cuando miramos hacia adelante, todo es negro. Y nos lleva al más profundo pesimismo, al nihilismo, al materialismo, con el que los jóvenes, aún dentro de nuestras iglesias, están combatiendo. Bueno, pero ese es el mundo que nos rodea, ¿cierto? Y hoy hemos dicho que vamos a mirarnos más un poco hacia nosotros, la iglesia. ¿Tenemos razones para ser optimistas o tenemos razones para ser pesimistas? ¿Cuál es la realidad que debemos ver y la realidad que debemos anunciar? Pero en una situación así de tanto pesimismo, hay varios elementos que pueden hacer que la iglesia sea demasiado vulnerable.
hay por lo menos dos elementos. Uno, obviamente, lo que hemos visto, las mentiras del mundo. Desde donde quiera que se le mire, el mundo está en contraposición a Dios. Que Dios no existe, que si existe es imposible conocerlo, que de todos los que se promocionan, ¿cuál de esos dioses es el verdadero? Nos preguntan. Eh, que sea quien sea, es enemigo de la humanidad, ese Dios, porque impide el progreso, está contra la ciencia, es la causa de todas las guerras, y no sé cuántas estupideces más que los sabios del mundo presentan como si fueran verdades inamovibles. Quiero señalar una de las mentiras más enraizadas en el mundo, la mentira de la libertad, por ejemplo. Se parte de una verdad, que todos estamos de una u otra manera oprimidos por algo o por alguien. Entonces, que si el patriarcado, que si las grandes corporaciones, que si los patrones culturales, que si yo no sé qué, alguien nos está oprimiendo siempre. Pero eso se mezcla con una mentira a medias, y es la de que nuestros opresores son otros hombres o los sistemas creados por esos hombres. Y con una mentira y una mentira a medias se llega a la mentira absoluta de que la libertad absoluta no solo es posible ser absolutamente libre. Entendida esa libertad como el ejercicio totalmente autónomo del albedrío individual. Cada hombre, cada mujer puede ser absolutamente dueño de sí mismo y de sus decisiones y de sus pensamientos y todo lo demás. Esa es una mentira. Pero eso se añade a la mentira de que la libertad necesariamente pasa por liberarse de Dios, liberarse de sus pensamientos, de su justicia, sus mandatos, sus límites. Y nosotros sabemos que, para empezar, la libertad verdadera solamente se alcanza bajo el yugo de Cristo. Por lo tanto, esa libertad no es absoluta, sino que es contingente a quién es, a quien nos hace libres. En últimas, no se trata de no tener dueño, sino de quién es mi dueño. Pero bueno, eso es otra vez llover sobre mojado, ya conocemos cuáles son las mentiras del mundo. Hoy quisiera concentrarme en las mentiras de la iglesia. Nuestras mentiras, no las que vienen del mundo y que nosotros nos las tragamos, sino las mentiras que han salido de nosotros, que nos han ido llevando a envenenarnos con nuestro propio veneno y a evangelizar el mundo con veneno. Y vamos a ver algunas de esas mentiras. La primera es que Dios existe, pero para mí. Dios existe para nosotros. La razón de ser de Dios es, o mejor dicho, soy yo. ¿Y de dónde sacamos eso? ¿A qué hora se nos ocurrió que el hombre es la razón de ser de Dios? ¿Dónde dice Dios que cada uno de nosotros es el centro del universo y que Él está allí para hacernos ricos, felices, hermosos, poderosos y no sé qué más? Si nosotros no creyéramos esas barbaridades, no existiría la teología de la prosperidad en un extremo, o la teología de la liberación en el otro extremo, porque en ambos casos se deja de lado a Dios para nosotros establecer qué es lo bueno, qué es lo malo, qué conviene, qué no conviene, y después sentar al Altísimo como si fuera un alumnito de nuestra escuela para enseñarle algunas lecciones de cómo debe ser el mundo y de cómo deben ser nuestras vidas, de cómo debe ser la iglesia, de cómo deben ser las cosas. Que Dios nos perdone por eso. Segunda mentira. A Dios lo podemos tramar, o no sé cómo se dirá donde ustedes vivan, lo podemos mecer, lo podemos embobar, lo podemos marear, como queramos decirlo. Pero nosotros entendemos de qué estamos hablando, ¿es cierto? Lo podemos tratar como un bobo. Él no sabe, no se da cuenta. Me deja salirme con la mía.
puedo engañarlo, como engaño a mi esposa, a mi familia, a la iglesia, a todos los que me rodean. A todos los tengo engañados y a él también lo puedo engañar. Porque soy lo suficientemente vivo, soy avispado, soy despierto. Puedo darle un dulcecito para que se entretenga mientras en realidad quien hace lo que quiere soy yo. Yo hago que los demás bailen al ritmo que yo toco. Soy el compositor, el director, el cantante y el DJ. Y esto se aplica al creyente común y corriente que vive con un pie aquí y un pie allá. Se aplica al que cree que pecando y rezando empata. Se aplica al que se queda tranquilo con darle su propina a Dios cada domingo. Al que piensa que practicando una religión, con eso ya está listo. Pero también aplica al pastor que cree que puede hacer las cosas a medias y que con eso ya tiene a Dios contento. El que cree que mientras la iglesia, entre comillas, funcione, sea lo que sea que eso signifique, realmente mientras entre plata, su vida interior, su posición personal, a Dios no le importa. Que Dios nos perdone por vivir así, como pastores, y por enseñar a otros esa mentira. Tercera mentira. En realidad hay que saber hacer los trucos. Si vamos a hacer magia, hagamos bien los trucos, que no se note. Estos no creen que se le puede embobar a Dios, pero sí creen que todo es una cuestión de trucos bien hechos. Así, otra vez, no importa dónde esté mi corazón, dónde estén mis pensamientos, dónde esté mi amor. Lo que importa es a qué hora hago el devocional, cuánto tiempo le dedico, si oro o no en otros idiomas reales o inventados, si voy o no voy a no sé cuántas ceremonias religiosas en la semana, si cierro los ojos o si levanto las manos, si saludo diciendo hola o diciendo Dios te bendiga, porque para este grupo se trata de fórmulas, de trucos, como animalitos amaestrados. No se trata de rendir la vida. No se trata de rendir cada rincón del alma, cada esquina del día, cada área, cada dimensión de la vida. Se trata de trucos bien hechos. Y lo enseñamos. Vivimos así y lo enseñamos. Que Dios nos perdone por eso. Otra mentira, ya perdí la cuenta de cuántas mentiras anda regando la iglesia por ahí, pero otra mentira nuestra es la santa irresponsabilidad. Obviamente eso es un oxímoron, porque santo e irresponsable no pueden ir juntos. Pero nos hemos inventado, somos muy creativos, nos hemos inventado la forma de crear una santa irresponsabilidad. Y aquí hay dos extremos. Por un lado está el ultraortodoxo, hiperreformado, y asumiendo que ya Dios escogió antes de la fundación del mundo quienes habían de ser salvos, se sienta a esperar a que el Señor vuelva porque su determinismo extremo lo lleva a concluir que nada de lo que Él haga cambiará la cosa, para bien o para mal. Dios ya sabe lo que va a hacer, Dios ya determinó lo que va a hacer, es un Dios soberano, yo no voy a cambiar su manera de pensar, ya Él hizo lo que tenía que hacer, ya escogió a los que tenía que escoger, fumando espero a que el Señor simplemente vuelva y termine con esto. Y en el otro extremo están los hiperpietistas que agarran del cuello a cuanto transeúnte se les cruce para disque evangelizarlo en 5 minutos, hacerle repetir una oración como un lorito y listo, sale pa' pintura, uno más en el saco, otro golazo de Dios en el arco de Don Sata. Ya repitió la oración,
ya dijo las palabras mágicas, ya está en el cielo, que pase el que siga. Ambos extremos adolecen de una irresponsabilidad diabólica. El uno se sienta a no hacer nada porque todo lo va a hacer Dios. Y el otro anda supuestamente metiendo gente al cielo como quien peluquea calvos. Y ambas posiciones le roban a Dios majestad, le roban al hombre dignidad, y en ningún caso puede ser sostenido por la verdad del Evangelio. Es posible que en ambas posiciones haya algo de verdad. Sí, es cierto que Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere, pero también es cierto que nos ha dicho, oren, pidan, llamen, busquen, trabajen, hagan, salgan, siembren, cosechen. Sí nos lo ha dicho. Y por otro lado, obviamente necesitamos presentar el Evangelio, pero es mucho más allá de repite esta oración conmigo, cierra los ojos, repite esta oración conmigo, aunque no sepa ni lo que está repitiendo, y listo, adiós. El Señor nos mandó a ser discípulos, y eso no es así. La siguiente mentira, ¿alguien la ha ido numerando ya cuánto vamos? ¿5? Que toca la cuarta, la quinta, bueno, no sé. La otra mentira es que nuestra tarea es la de diseminar una religión. Y cualquiera que sea la religión que estemos diseminando, ya de por sí eso es una mentira. En el Antiguo Testamento tenemos expresiones de Dios que dicen, mire, yo estoy harto de sus ceremonias y de sus ofrendas, eso no es lo que quiero. Quiero integridad, quiero justicia, quiero una vida recta, quiero misericordia. Y en el Nuevo Testamento vemos que Jesús no se peleó con nadie tanto como con los religiosos. A nadie insultó tan feo como a los religiosos. Entonces, cualquiera que sea la religión que nosotros estamos diseminando, ya eso de por sí es una mentira. Y en últimas, ustedes han visto cómo habla la gente de sus iglesias. Y a veces nosotros mismos desde el púlpito no les estamos diciendo a la gente, presenta al Cristo que tú conoces a otros. Les estamos diciendo, traigan gente a la iglesia. Y son dos cosas que no necesariamente van juntas. No predicamos al Cristo crucificado. No buscamos el reino de Dios y su justicia. No hacemos discípulos enseñándoles a obedecer, sino que nos dedicamos a llevar gente a la iglesia. Hasta nos sentimos muy bien porque hacemos que la iglesia crezca. Y de esa manera hacemos no solamente que la novia del Señor engorde, hacemos que la novia del Señor se convierta en una diosa. A la iglesia la convertimos en una diosa, la convertimos en un ídolo que usurpa el lugar de Cristo. Si no, pensemos, hermanos, ¿cuántas veces hemos dejado que el nombre del Señor sea vituperado? ¿Cuántas veces hemos ocultado la injusticia y la maldad con el pretexto de cuidar a la iglesia? Hemos permitido que queden lobos en posiciones de poder, ladrones a cargo de la tesorería y demás aberraciones que dizque para cuidar la iglesia, para que no haya escándalo y no sea deshonrado el nombre del Señor. ¿No nos ocurrió pensar que la deshonra estaba en el pecado y no en que se conozca el pecado? Y en últimas, ¿qué es lo que estamos cuidando? Estamos cuidando nuestros ingresos. Ay, que no se sepa nada de esto porque entonces va a haber una desbandada. Y si hay una desbandada, ¿qué pasa? Me quedo sin plata.
nuestro modo de vida, cuidamos nuestra reputación tal vez, pero no hemos sostenido la verdad y por eso no hemos defendido la honra, la majestad y la gloria de Dios. Y necesitamos arrepentirnos de eso. La siguiente mentira que hemos diseminado desde nuestros púlpitos y desde nuestro ejercicio ministerial es que tenemos el monopolio del bien y del mal. Y voy a tratar de explicarme de la mejor manera posible. No sé si lo puedo hacer, pero desde el capítulo 3 de Génesis nos hemos tragado una mentira de la que no hemos sido capaces de deshacernos. Nos la tragamos de entonces y no hemos sido capaces de deshacernos de ella. Génesis 3:5 dice, sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto prohibido, del árbol del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y nosotros, como cristianos, creemos que podemos discernir entre el bien y el mal. Y yo puedo entender que el ser humano redento crea semejante idiotez. Pero nosotros, los creyentes, los discípulos, ¿cómo es posible que no hayamos vomitado ese pedazo de veneno todavía? Nosotros sabemos lo que Dios nos ha revelado. Eso lo sabemos. Pero no sabemos nada más. Su palabra es verdad. Nada más es verdad. De los muchos ayes que encontramos en Isaías 5, los lamentos, me llama mucho el que aparece en el verso 20. Isaías 20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y hermanos, no es posible que los creyentes, mucho menos los siervos de Dios, los ministros del Evangelio, nos pongamos a dictar o a dictaminar sobre la moral más allá o más acá de lo que Dios dice. Lo que Él dice que es bueno, mejor dicho, lo que Él dice, sea lo que Dios diga, sea lo que sea que salga de su boca, es bueno. Sencillamente porque de Él no puede salir nada que ninguno de nosotros tenga el derecho de calificar como malo. Puede que lo que Dios diga o lo que Dios haga me guste o no me guste. Puede que me parezca o no me parezca. Puede que me convenga o no me convenga. Puede que yo esté de acuerdo con Él o puede que no. Pero Él es Dios y yo no. Él tiene razón, no yo. Él sabe, yo no sé. Puede que sus caminos y los míos sean diferentes, pero los suyos son más altos. Y al revés también es cierto. Si Él dice que algo es malo, no hay manera en el universo que podamos torcer eso sin cometer pecado. Puede que haya mucho amor, puede que haya mil justificaciones humanas, aparentemente sanas, justas y misericordiosas, pero optar por lo que Dios dice que es malo es pura rebeldía. Mientras nosotros creamos que sabemos diferenciar entre el bien y el mal por nosotros mismos, seguiremos cometiendo el pecado infame de querer ser como Dios. Y que Él nos perdone por eso. Iba a terminar sin mencionar esta última mentira, pero está tan de moda que no creo que la puedo dejar en el tintero. Y hay muchas más, por supuesto.
Si los cristianos gobernamos, haremos un mundo mejor. ¡Qué maravilla! He visto a tanto creyente supuestamente maduro caer en manos de politiqueros baratos, aunque en realidad no hay politiqueros baratos, todos ellos son muy costosos. Todos sus viáticos y sus viajecitos y todo lo demás nos salen muy caros. Pero gente en la iglesia que quiere que además de ser ovejas seamos borregos y que nos prestemos para avalar, para financiar, para empujar sus megalomaníacas ambiciones de poder. Y todo porque el tipo es pastor. Todo porque el tipo es cristiano. Y ya eso es suficiente. Y debemos apoyarlo y debemos poner esfuerzo, dinero, trabajo, lo que fuera, para empujarlo. Pero si nosotros leemos la escritura y nos preguntamos si el Señor nos ha mandado a conquistar el mundo, ¿encontramos justificación para eso? El Señor nos ha mandado a conquistar los sistemas humanos, nos ha mandado a gobernar las naciones. Peor todavía, nos ha mandado a someter a las naciones al yugo de una tiranía evangélica. Nos ha mandado a ser los ayatolas cristianos que debemos gobernar con mano dura y decirle a todo el mundo cómo debe hablar y cómo debe vestirse y cómo debe comportarse. Hermanos, miren a la iglesia. ¿Qué nos hace pensar? Que si ni siquiera sabemos gobernar bien a la iglesia, ¿cómo así vamos a gobernar las naciones? En nuestras iglesias hay mucha corrupción. En nuestras iglesias hay mucho abuso. En nuestras iglesias hay mucho ocultamiento del pecado y de la maldad. En nuestras iglesias hay muchas rivalidades y nos andamos apuñalando por la espalda para defender nuestros intereses. Si así es dentro de la iglesia, ¿cómo será el día que seamos gobierno? ¿Vamos a ser mejores que los que están allí? ¿O simplemente vamos a hacer la misma basura, solamente que esta vez dañando y deshonrando el nombre del Señor? Hermano, cuando entre las familias pastorales no haya abuso, cuando entre las familias pastorales no haya violencia, cuando todos los pastores sean intachables, sin falta, en el manejo de su sexualidad, en el manejo de las finanzas eclesiales, en el manejo de la verdad y la mentira, cuando en su condición de cabezas de familia, cuando las tasas de corrupción entre los cristianos sean de cero absoluto, podríamos pensar en que tenemos una contribución que hacer. Mientras tanto, no. Mientras tanto, tenemos suficiente con tratar de ser buenos ciudadanos que respetan la ley, que la hacen respetar, que denuncian los abusos, denuncian la corrupción. Y eso no quita que habrá hermanos y hermanas en Cristo que tengan los dones, la experiencia, la educación para considerarse y ser considerados buenos prospectos políticos como individuos, pero no como representantes de la iglesia de Cristo, más allá de la obligación de dar un testimonio de integridad, ¿no?, que es obligatorio para todo discípulo. Hermanos, seguramente habrá muchas mentiras más que andamos regando por ahí creyendo que le hacemos un favor a Dios. Y hasta de pronto gozamos pensando en nuestras recompensas eternas por eso. Y nos hemos olvidado de que incluso después de obedecer y de obedecer bien, nuestro llamado es a llamarnos o a decirnos a nosotros mismos, siervos inútiles somos. Si termináramos aquí, no nos quedaría sino la de Judas. Buscar una soga, buscar un arbolito, y hasta ahí llegamos. ¿Debemos ser pesimistas entonces? Y la verdad es que no. Es más, no podemos ser pesimistas. ¿Por qué? O parafraseando a Pablo, ¿debemos ser pesimistas? De ninguna manera. ¿Por qué? Hermanos, porque si el Hijo nos libertare,
seremos verdaderamente libres. La libertad es posible. La libertad se logra. La libertad está allí. Es más, ya somos libres. No necesitamos buscarla en ninguna otra parte. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. No importa lo que pase. No importa qué tan malos seamos nosotros. No importa, en últimas, para los fines últimos de Dios, Él pasará sobre nuestra incapacidad, sobre nuestra infidelidad, sobre nuestro pecado, y la iglesia de Cristo será triunfante con nosotros o sin nosotros. Jesucristo ya ha vencido, no va a vencer, ya venció. Nos ha invitado a nosotros a su marcha triunfal, a su marcha victoriosa, como un privilegio que nos da. Pero él ya venció y viene a juzgar a los vivos y a los muertos. No importa qué tan feo se ponga esto. Llegará el momento en que la justicia de Dios se impondrá. Si hemos pecado, si lo que hemos reflexionado hoy nos ha traído alguna conciencia de pecado, tenemos a un abogado para con el Padre, Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. El Señor reina y es un Dios tardo para la ira, grande en misericordia. Es un Dios cuyo amor cubre la multitud de nuestros pecados. Si nosotros tomamos una por una las promesas del Señor, las afirmaciones del Señor, ni el estado del mundo, ni nuestros propios errores, ni nuestro pecado son razones para el pesimismo. Lo que determina nuestro optimismo no es nuestra capacidad de hacer el bien, no es nuestra capacidad de ser fieles, no es nuestra capacidad de ser sabios, no es nuestra capacidad de ser rectos. Nuestro optimismo se eleva por encima de las circunstancias, se eleva por encima de la historia, se eleva por encima de las condiciones, de los retos, de las tribulaciones, de las dificultades, de lo que perciben nuestros sentidos o los análisis que nosotros podamos hacer. Nuestro optimismo nace de las promesas del Señor, de lo que Él es, de lo que Él ha hecho y de lo que Él nos promete que hará. Un Dios que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El que nos creó por amor, nos redimió por amor y nos tiene sostenidos en esperanza por amor. Sabemos en quién hemos creído y eso nos basta. Señor, gracias por esta oportunidad de sentarnos bajo tu palabra, de sentarnos bajo la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas, de ser iluminados por el amor del Padre. Gracias porque en nuestro corre-corre, queriendo servirte, tratando de servirte, hemos cometido tantos errores creyendo que eso era lo correcto. Muchas veces creyendo que era lo correcto y muchas otras veces sabiendo que no lo era. No siempre nuestras motivaciones son limpias.
No siempre nuestras motivaciones son santas. Somos tan débiles, tan tontos. Todavía hay tanta maldad en nuestro corazón que nos sobrepasa. Pero venimos delante de un Dios de gracia. De un Dios que cada vez que señala nuestro pecado, nos muestra sus brazos abiertos, asegurándonos que el arrepentimiento y el abandono del pecado nos aseguran el abrazo de Dios por gracia, por misericordia. Señor, como obreros en tu viña, hemos pecado. Muchas veces nos pasamos la vida con el dedo extendido señalándole al mundo su pecado. Pero no muchas veces nos disponemos a mirarnos nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a clamar como el salmista. Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón. Ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame, Señor, por tus caminos de justicia y de integridad. Endereza nuestros pasos, endereza nuestras acciones, endereza nuestros corazones, endereza nuestras doctrinas, endereza nuestras motivaciones. Perdóname, Señor, devuélveme el gozo, límpiame, sáname. Y entonces mi boca cantará tu alabanza, mi boca proclamará la verdad del Altísimo y su gloria. Son tiempos difíciles en el mundo y tu iglesia necesita estar a la altura. Obviamente, tú estás a la altura. Tu palabra está a la altura. El poder de tu Espíritu Santo está mucho más allá de lo que este mundo necesita. Pero nosotros como iglesia no siempre estamos a la altura. Como individuos, como hombres, como mujeres, y en cualquiera de los roles que estemos ocupando, en la sociedad, en la familia o en la iglesia. Necesitamos, Señor, parar, mirarnos a nosotros mismos bajo tu luz, ser conscientes de nuestro pecado, arrepentirnos, pedir tu perdón y recibir tu perdón para poder seguir laborando en esa esquinita, ese pedacito de tu viña que tú nos has dado para cuidar. Gracias, Señor, porque podemos descansar en tu gracia. Porque sabemos que siendo como somos, no todo está perdido. Tú no has soltado tu mano y nunca la soltarás. Nunca nos soltarás de tu mano. Nunca nos dejarás tirados en nuestra propia mugre. Gracias, Señor, por recoger. Gracias por regresar, por la ovejita que falta, por la que está enredada en las zarzas. Gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Oramos, Señor, por nuestros consiervos
que no están aquí, que no son parte de este grupo, que ni conocemos, que pueden estar seguramente cometiendo los mismos errores y los mismos pecados que nosotros. Señor, por amor a tu iglesia, por misericordia para con tu iglesia y con este mundo, endereza, Señor, a tus pastores. Llámalos, acércalos a tu corazón. Permíteles olvidarse de la religión para recordar a Cristo. O aún para conocer a Cristo. Y no lo han conocido todavía. Ponemos, Señor, a tu iglesia. Ponemos, Señor, a sus pastores en tus manos. Porque solo allí hay razones para ser optimistas. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.